Está con nosotros Fernando Tuesta Soldevilla, probablemente uno de las personas que más sabe sobre el tema de los procesos electorales en el Perú y que de una u otra manera es un conocimiento sobre la política peruana de las últimas décadas. Bienvenido, Fernando. ¿Qué tal, Nicolás? Buenos días. Es inevitable, te habíamos invitado para hablar de la reforma electoral, de lo que vamos a hablar, por supuesto, pero está en el candelero el tema de Fujimori. Ya no se puede evadir ni evitar el tema, ya está puesto sobre la mesa, ahora hay que tomar decisiones. Y me gustaría saber qué es lo que tú piensas. No, es la primera vez que está sobre el tapete. Han habido otros momentos. La diferencia, creo, es que las implicancias que puede tener hoy son distintas. Y esto tiene que ver con el mismo fujimorismo. Es decir, por primera vez, esta decisión toca un tema muy sensible del fujimorismo, porque Kenji Fujimori siempre ha estado por la salida del padre bajo cualquier figura. En cambio, Keiko se cuidó mucho, sobre todo en la campaña electoral. Las relaciones entre ellos sabemos que no son de las mejores. Y entonces, esta salida que ahora aparece a través del proyecto de ley presentado por el congresista Vieira, coloca en general el fujimorismo, digamos, oficial en una situación bastante comprometedora. Oponerse a esto sería, pues, grave. Claro, no pueden decir que... O sea, ya sería loco que este proyecto de ley no pase porque Fuerza Popular, movido por Keiko, vote en contra. O sea, ya sería increíble, ¿no? Pero además, con este tema, Kenji ha vuelto a colocar en una situación de desventaja en términos de imagen a la propia bancada. Es ya de manera reiterada a lo largo ya de, ¿qué estamos hablando? 2, 3 meses en donde Kenji le cambia la agenda a Fuerza Popular. Toma iniciativas y la mayoría de ellas, en uno u otro sentido, son iniciativas, digamos, populares, que tienen respaldo, digo, en cualquiera de los impactos que pueda merecer. En este caso, obviamente, en el fujimorismo en general, el votante fujimorista en general. Es bien difícil encontrar un porcentaje alto de fujimorista que no esté por la salida de Alberto Fujimori. Mira, a mí me pasó algo que me llamó la atención el día sábado, perdón, me dicen que Ollanta está declarando ahorita. Vamos a interrumpir, Fernando, si lo permites. Sí, claro. Sí, Erika, adelante, por favor. ¿Qué tal, Nicolás? Muy buenos días. Información en vivo, declaraciones del expresidente Ollanta Humala, quien fue citado a la Comisión de Defensa, ha expresado su malestar porque ha sido citado a una comisión la cual no cuenta con el quórum correspondiente. Vamos a escucharlo. Distintas comisiones del Congreso. Y creo que eso no es dable. En segundo lugar, creo que la Comisión de Defensa tendría temas más importantes. De Defensa Nacional. Sin embargo, esta sesión ha sido... Esto habría en la época de Fujimori, habría concesionado a una empresa privada. Y eso lo han ido negociando o renovando con adendas ese convenio. ¿Qué tiene que ver el presidente de la República en ese tema? Esa es la pregunta. Y se me cita, esa es la pregunta. Y se me cita porque dice, por qué yo le indico a un consejero presidencial que averigüe qué está pasando, porque era un tema público. Y sobre lo que me dice el consejero presidencial, le transmito mi preocupación al ministro de Defensa. ¿Qué más quieren? Y sin embargo, estamos viniendo acá. Entonces, nos parece ya un abuso de poder contra un presidente de la República, un expresidente de la República. Entonces, quiero señalar, en ese sentido, mi molestia, porque todos merecemos respeto. La vez pasada que vine, hemos estado esperando prácticamente 1 hora, porque no habían... La vez no se bajaron de media hora. La siguiente vez no se bajaron de media hora. Y ahora ni siquiera están los congresistas ahí. Entonces, quiero señalar esto, que dejar constancia de que he venido acá, como siempre lo he hecho, en mi ánimo, en el mejor ánimo y buena fe, de colaborar. Pero creo que en ese sentido también esta comisión merece una severa llamada de atención, porque no puede maltratar a las personas. Yo no sé si sobre esto o otros temas tienen alguna pregunta. Ollanta Humala, quien ha llegado también acompañado de Santiago Castañaduy y Alberto Otaro. La vamos a seguir escuchando entonces, pues, estas preguntas que se vienen formulando. Se le pregunta acerca precisamente del seguimiento que habría realizado Dini. A ver, no sé cuál es el contexto de su pregunta, pero
es el contexto de su pregunta, pero en general en mi gobierno no ha habido grupos paramilitares. Eso vive en la época del gobierno de Fujimori, con el grupo Colina, en la época del APRA con el grupo Rodrigo Franco. Conferencia de prensa que ha realizado el expresidente Ollanta Humala. Adelante contigo en el estudio. Sí, muchas gracias. Está mal, ¿no? O sea, lo citan y ni siquiera están, qué barbaridad. En las comisiones. Pero bueno, estábamos en el tema ¿no? Sí. Es decir, tú tenías los dos escenarios. Uno donde se plantea el tema del indulto, ¿no es cierto? Y el tema del indulto era un precio que políticamente iba a tener que pagar quien asumiera la decisión, que en este caso era Pedro Pablo Kuczynski. Es decir, Pedro Pablo iba a tener que comer el pleito con ese sector radical de la oposición que está en contra, bajo cualquier circunstancia, cualquier beneficio que pueda obtener Alberto Fujimori. Lo que no hizo además García y Ollanta Humala en su momento, que hubo momentos en que lo pudieron hacer y no lo hicieron. Lo tuvieron en sus manos y no quisieron no pagar el precio. Es un problema estrictamente político. Esto de un tema referido a la enfermedad, a la delicadeza, a la condescendencia, lo acompaña, pero no es lo principal, es un problema político. Y como tal, esto va a ser resuelto, creo, de esa manera, a través de un acuerdo político. Obviamente un acuerdo político cuyas implicancias va a tener costos también en los que participan, vale decir en este caso sobre todo el gobierno. Pero ¿cuál es la modalidad que van a finalmente resolver el tema? Lo del indulto a mí me parece un poco complicado, ya lo han dicho varios. Pero el proyecto de ley de Vieira tiene justamente esta particularidad que tú lo has señalado en el comentario. Es light en el sentido de no se le perdona nada. Claro, no te estoy perdonando, lo único que estoy diciendo es que te permito cumplir tu sentencia por tu edad y tu estado de salud en tu casa. Sí, algunos juristas han señalado que también hay problemas por ahí, pero en todo caso, de lo que se está haciendo es tratar de presentar la medida que tenga el menor costo político también para el lado del gobierno. Claro, no, y además el hecho de que sea compartido, o sea, ¿quién decidió esto? No le puedes decir PPK, no, decidió la Alianza para el Progreso, Peruanos por el Cambio, Fuerza Popular, algunos independientes, es cierto. Y de repente, escúchame, de repente algunos del Frente Amplio. Sería posible, de repente. ¿no? Pero digamos, no sería suficiente, pese a que tiene todos los votos, Fuerza Popular y PPK. Si no quieren hacerlo de manera mucho más multipartidaria. Y es por eso que se habla de cambiar ahora, voltear la página. Ahora, ¿cuál sería el impacto es decir, qué pasaría si Alberto Fujimori va a su casa a cumplir la sentencia? Ese es otro escenario. ¿No? ¿Qué va a pasar con el liderazgo de Keiko? O sea, yo creo que puede quedar mellado. Yo no creo que Alberto Fujimori deje de hacer política. No se va a ir a su casa a pintar cuadros, ni a regar el jardín. No, claro. De ninguna manera. Él es un político al 100%. Con la ventaja que en el arresto domiciliario siempre tiene mayores posibilidades. Es decir, yo creo que va a convertir en su casa. Va a recibir gente. Va a ser un local, digamos, partidario y quizá tenga mayor capacidad de negociación. No estoy muy seguro que va a cuestionar el liderazgo de Keiko Fujimori. Por una sencilla razón, Keiko Fujimori tiene respaldo propio y tiene un aparato que controlar. Y entonces, y además en términos, por ahora por lo menos, entre Keiko y Kenji, Keiko tiene un nivel de ascendencia mayor. Kenji recién está haciéndose de una imagen más autónoma. Claro, pero además él está poniendo el dedo en la llaga en relación a un tema que genera toda una controversia, que es el entorno de Keiko Fujimori. Es decir, quiénes han estado alrededor de ella, quiénes son los responsables de haber perdido la campaña electoral, por qué se mantuvo a Joaquín Ramírez, ¿no es cierto? ¿Cuál fue el papel de Pepe Klimper? Después dicen que hay un equipo de gente... ¿no? que le maneja, digamos, las decisiones, dentro del cual está la propia Úrsula Letona y alguna gente ligada a las operaciones de prensa que tienen su propia agenda, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso Figari. Claro. O sea, que simplemente de repente el fujimorismo dice que impunidad para Figari y salta hasta el techo Kenji y hace que cambien las cosas, ¿no? Pero por eso, pues, esta situación de las relaciones de lucha por el poder al interior del fujimorismo ha abierto la posibilidad
ahora más clara que nunca, de la salida de Alberto Fujimori. Porque antes tú tenías casi no una distinción clara entre Kenji y Keiko, además que Keiko era, digamos, la lideresa sin ninguna duda. Pero además ha ocurrido en el transcurso entre la elección y ahora que el keikismo se ha hecho cada vez más conservador y comprometiéndose en todos los hechos que tú acabas de anotar. En cambio, Kenji, que estaba asociado al padre, más a su vez por el lado de todos los recuerdos del gobierno de los 90, ahora parece pues mucho más progresista, en algunos más liberal, en otros... Bromeando, alguna gente decía que estaba surgiendo el movimiento, así como vio el no a Keiko, el sí a Kenji. ¿Ah? Sí, No, lo mismo. Sí. Ahora, está claro, yo creo que... Y vamos a escuchar ahora en un rato a William Paco Castillo, que es bien importante su... Claro, porque él ha seguido... Claro, no, y además sigue de una manera minuciosa el proceso, y además hay un factor bien interesante. Ya yo te contaba la anécdota el día sábado, hicimos un programa en ATV, el programa que estoy haciendo los sábados, la revista Sábado, que es un programa de debate, ¿no? Y el tema era Fujimori, ¿no? Era el peor o el mejor presidente de la historia del Perú y debe salir en libertad o seguir preso. Y lo increíble es que hicimos el programa sin el fujimorismo oficial, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Porque no querían ir. Porque no querían ir, sí. Claro, porque tenían que decir, o sea, no quieren hablar del tema o sea, que es loco porque es el origen, es lo que justifica su existencia, ¿no? Bueno, probablemente es la mejor medida ahora, porque si lo sueltas a que cada uno hable, se van a crear serios problemas. O sea, yo creo que la idea es, los está tomando nuevamente una posición de desventaja. Están fuera de juego. Por ejemplo, fuera de juego, mira, por ejemplo, tú planteamos en la discusión sobre el 5 de abril, ¿no? Que, o sea, tú fuiste testigo de esa época, yo también. O sea, yo creo que las cosas se pudieron hacer de otra manera, que eso fue toda una conspiración de Montesinos para controlarlo todo, etcétera, ¿no? Y que marcó de una manera trágica nuestro destino posterior, ¿no? Porque las cosas pudieron hacerse, por supuesto, de otra forma. Pero, por ejemplo, Alejandro Aguinaga decía, fue un contragolpe, le querían quitar poder al presidente, es decir, defendía la argumentación fujimorista, pero tú sientas a Keiko pide perdón por el 5 de abril. Así es. ¿No? O sea, es una cosa totalmente loca, ¿no? Pero son posiciones de campaña también, ¿eh? Acuérdate que en campaña se pueden decir muchas cosas y parte de ellas las dijo Keiko. Sin embargo, era parte también de una estrategia de tomar distancia en relación al padre. Mira lo que sucedió en Francia con el Frente Nacional y Le Pen, que es parte de las dinastías políticas, ¿no? La hija, ¿no? Marine Le Pen, probablemente no hubiera llegado a la segunda vuelta si no se hubiera distanciado de padre, claro, que es el fundador. Además lo expulsó del partido. Y lo hizo porque si es que mantenía las mismas ideas y el padre dentro del partido no iba a ganar. Probablemente ahora no gane, pero el crecimiento del Frente Nacional en Francia pues es tremendo. Y acá en el Perú lo que hizo Keiko es algo que Alberto no hizo. Para empezar, construyó un partido. Y tuvo un crecimiento allí donde al final del fujimorismo se había reducido pues a 4%. Y ahora tienes un fujimorismo mucho más amplio, mucho más potente, digamos, políticamente. Sin embargo, al interior sigue latiendo el tema justamente de Alberto Fujimori, ahora a través del hijo, que de alguna manera ahora, ¿tú crees? Significa más Alberto Fujimori, pero eso si tú proyectas eso, es decir, Alberto Fujimori en detención domiciliaria y por lo tanto con mayores posibilidades de intervenir en la vida política de Fuerza Popular, ¿puede terminar en Kenji candidato y no Keiko candidata? Podríamos, hace falta tanto tiempo en el Perú, tú sabes, 4 años, es largo plazo, ¿no? Pero imposible no es. No, imposible no es. Imposible no es descartable. Que él haya dicho que no lo va a hacer, muchos políticos dicen eso, ¿no? Y además las circunstancias cambian y podría ocurrir algo como ese escenario. No habría que descartarlo, ahora no parece posible. Es más, él es joven, ¿no? Bueno, Keiko también, o sea, tienen todavía una carrera política por delante. Ahora, vayamos al objeto de la invitación del día de hoy, que en realidad era por otro tema, que estamos preocupados como muchos por el tema de la reforma electoral, que es yo creo que una de las conclusiones de la crisis
de credibilidad y de la crisis moral que atraviesa nuestra clase política, Sin duda. lleva inevitable a que una de las cosas que hay que hacer es cambiar el sistema electoral. Así es. Ahora, tú estás trabajando en este proceso, ¿no es cierto? Tú estás aportando en este proceso. Bueno, a esta- en términos amplios de hace muchos años, ¿no? Claro. Pero el grupo de trabajo de reforma electoral que preside la congresista Patricia Patricia Donaire, Donaire, entiendo que va a entregar ya en estos días el informe que incluye bajo el formato de un código electoral. Y eso, si es así, ya ese es un gran avance. Tenemos alrededor de 14 normas dispersas que crean contradicciones, vacíos, problemas derivados de esa coexistencia, y sistematizarlo en una sola norma ya es un avance. Y dentro de eso ha ido apareciendo en el debate, cosas importantes. Ahora, que ese texto va a ser base para el debate cuando pase a la Comisión de Constitución. Y ahí es donde el debate va a ser más público. Y de abierto. ahí recién, porque esto es una subcomisión, ¿no es cierto? Es un grupo de trabajo. Grupo de que emite trabajo, un perdón. informe. Ya. Ahora, hay algunos puntos que son clave, ¿no es cierto? Así o sea, es. tienes tema, uno de los primeros temas es el financiamiento de los partidos. Es uno. ¿No? No es. O yo sea, creo va a que haber financiamiento público, Hay, decía ya. ayer, claro. No, hay. ¿Hay a qué? ¿A través de la franja? No. En el Perú hay dos tipos de financiamiento público. Indirecto a través de la franja desde el 2001. Y hay, a partir de este año, financiamiento público directo a los partidos que están representados en el Congreso, que debió darse de hace 10 años y no se les dio. Este año se les va a dar. Ahora, sin embargo, ese financiamiento es solo para gastos ordinarios, formación, capacitación y, dice la ley, investigación. Como un copiado parte de ley de otro lado, investigación. Acá algunas universidades ni investigan, imagínate, van a investigar los partidos, ¿no? Entonces, lo que tenemos es para gastos permanentes en la vida del partido. No hay, y Perú es el único país en América Latina, un financiamiento solo para la campaña electoral o exclusivo para la campaña electoral. Y este es un problema, porque si el partido no tiene dinero, va a tener que extender la mano. Claro, va a tener que recurrir a los financiamientos privados, que son los que te condicionan, que son los que donde sea el territorio para los lobbies, ¿no es cierto? Donde tú eres, como partidos débiles que hay en el Perú, altamente vulnerables. Y entonces, lamentablemente en nuestro país, que se rechaza en proporciones muy altas los partidos, no se entiende que el financiamiento público lo que hace es, de alguna manera, reducir los márgenes de esa vulnerabilidad que tienen los partidos. Claro, porque además se habla mucho de que va a entrar dinero en narcotráfico, de las actividades. Oigan, no sean graciosos. El problema no es ese. El problema es que va a entrar dinero de la constructora, de la minera, o sea, y que después te van a obligar legal a que tú legisles y gobiernes en función de sus intereses. Por eso el dinero legal no es que sea un dinero que no condiciona, por el contrario, condiciona y mucho. Para empezar, imagínate, Odebrecht claro, era una empresa, Odebrecht es el símbolo de eso. O sea, de que había que cuidarse no era solo de que entre dinero en narcotráfico, sino que entre una constructora supuestamente recontralegal, como Odebrecht. Y también, por supuesto, el dinero ilegal. Ahora bien, pero los partidos son sensibles y vulnerables, obviamente, cuando no tienen dinero. Hoy día las campañas cuestan mucho. Mira, el yo 70% del dinero... Estuve hablando el día sábado, ha sido domingo, no sé, con Julio Guzmán. ¿Ya? Que ha decidido además sacudirse de todo tipo de padrinaje y no tiene ningún vínculo con empresarios ligados a la organización política con la que participó en la última elección. Ajá. Es decir, está solo en la cancha, ¿Ya? con su gente más cercana, y están padeciendo porque no tienen recursos, porque tienen que juntar casi 800.000 firmas válidas. Eso significa por lo menos 2 millones de firmas. Ese es el despropósito, por ejemplo. Inicialmente era 1%, lo subieron a 3, ahora 4, significa 733.000. No existe país que te pidan ese número. No existe claro, país que te pidan pero ese ¿cómo número? es posible que se haya tomado esa decisión, pues, Fernando? Es claramente discriminatorio, es decir, para que nadie pueda crear un partido político en el Perú. Mira, yo no creo, incluso con menos firmas, que estos partidos, los peruanos, los nuestros, altamente débiles, puedan conseguir una cantidad de firmas, 200.000, ponle. En nuestro país, eso, lo de las firmas, se ha convertido en un engañamuchachos entre todos, porque los partidos no entregan las firmas verdaderas, hay un mercado de firmas,
mercado negro de firmas. Hay empresas además que hacen esa chamba. Así es. Y por lo demás, los organismos electorales lo que van a verificar es que una firma se parece y la validan. Por eso se llama firma válida, no dice firma verdadera. Porque si tuvieran que hacerlo así, tendría que hacer un análisis. Pero algunos dicen que el procedimiento debería establecer la eliminación, decía Carlomagno Salcedo ayer. Decía, hay que eliminar, ¿no? Es una posibilidad que existe en otros países. El requisito de la firma, lo que haces es participar en la elección y solo consigues la legalidad si llegas al 5%, si no está fuera. No, porque tienes un primer paso que es lo siguiente. Tú no podrías decir simplemente no hay firmas, hay comités, se te pueden presentar 100 partidos y eso así imposible. Una medida de las que particularmente yo promuevo es la siguiente: elecciones simultáneas de todos los partidos políticos un solo día, todos. Organizados por la OMP, no supervisados, fiscalizados, observados. Organizados por la OMP. Muchos hablan de y no es que sea, porque Patricia Donaire decía que iba a ser voluntario. No, que sea obligatorio. Estoy hablando de una opinión tu personal. opinión tuya, la opinión tuya. Organizados por la OMP. ¿Quién organiza mejor las elecciones de este país? ¿OMP o los partidos? Obviamente OMP. Y tiene los recursos, experiencia, todo. El padrón, ¿quién puede ser mejor padrón que RENIEC? ¿No es cierto? Tiene que hacerlo. ¿Y quién puede resolver en segunda instancia las controversias? El jurado. Cuando tú tienes organismos electorales, le das credibilidad, legitimidad, y no dejar, pero escúchame, además debería ser universal el sistema de un militante, un voto. Ya, pero al lado eso es el otro tema, ¿no? No, pero entonces si tú organizas este tipo de elecciones un domingo, donde cada ciudadano puede ir a votar, obviamente por un solo partido, de cualquiera de los partidos, abiertas, y la única condición para que el partido pueda colocar esa lista votada es que, digamos, ponle un porcentaje o ponle un número absoluto, que vayan a sus internas 50.000 personas. Si es que logras pasar ese umbral... Que 50.000 personas asistan a las elecciones internas realizadas por la OMP, es decir, que supervisadas por un organismo... Entonces no necesitas firmas, comités. Ahora, lo que tú estás apelando es a la realidad. Ahora, hay un problema que se ha planteado en este momento a raíz de una iniciativa de Mauricio Mulder, que ya está bien bacán todo esto de la reforma electoral, pero va a valer, solo van a participar los que tengan 3 años de inscripción. O sea, escúchame, entonces no vale, ¿para qué estamos discutiendo la reforma? Mira, en todo porque en el mejor de los casos, ya pongámonos así optimistas, en julio termina esta discusión y termina la legislatura aprobando el código, que yo no creo, sinceramente. No, lo que puede terminar es aprobando el dictamen para que pueda pasar al pleno y se pueda discutir en el segundo semestre de este año. Pero eso te acorta aún más los plazos. Y si Mauricio Mulder dice 3 años... Y Patricia Donaire ayer me decía, sí, es posible que sea lo de los 3 años. ¿Estás excluyendo a todos? No, mira, es que esa es una medida... O sea, estás excluyendo por ejemplo, Verónica Mendoza quiere hacer su partido, no podría participar. Julio Guzmán, no podría. Enrique Cornejo, no podría. No, ninguno. Antauro Humala. Nadie. ¿No? Podemos discrepar a todo, pero tiene derecho, ¿no? En su momento, va a reclamar. En su momento PPK tampoco lo hubiera podido hacer. Digamos, es absurdo. Pero eso tiene el objeto de mantener el status quo, pues, Fernando. Que se queden los mismos partidos siempre. Absolutamente de acuerdo. Yo estoy en contra de esa medida por varias razones, por lo que tú señalas, y porque inclusive esto no existe en ninguna legislación comparada. Porque eso atenta contra el derecho de participación. Porque la propia ley te coloca una fecha para inscripción última de los partidos. Y hoy día es aproximadamente 180 días. Antes de la elección. Antes de la elección, pero no son pues 3 años. Eso no se ve en ninguna parte. Incluso este lapso que están colocando para que tú puedas postular por un partido, que ahora es 1 año. Es decir, si es que tú antes de 1 año no te cambiaste de un partido a otro, no puedes participar. No puedes participar. Ahora, yo creo que hay un requisito en esta discusión y por eso, mira, ayer hemos tocado el tema, hoy lo volvemos a tocar por una razón que yo creo que es trascendente. Esto tiene que ser una discusión pública. Tiene que ser una discusión abierta. Es decir, estamos discutiendo nuestro derecho a elegir a quienes nos van a representar. Tenemos derecho a que los partidos sean democráticos, a saber quiénes los están financiando, a qué compromisos hacen, a si los cumplen o no. Es decir, y así no nos gusta ninguno, crear uno. Sí. ¿No es cierto? Diferente. Pero ese crear uno debe tener
ciertos requisitos, pero que estos no sean imposibles de cumplir. Claro. Por ejemplo, 3 años. No, 3 años, 730.000 firmas y comités que además no se los exigen porque es la verdad, pues, mira, Fernando, nosotros recorremos el país todos los días a través de la radio, no existe pues los comités de los partidos. Te cuento, la o sea, ley los arman, o sea, son clubes electorales, se arman cuando hay elección y se desarman cuando pasa la elección. Ni siquiera, Nicolás, la ley exige que para que te inscribas debes de tener al menos 66 comités provinciales, con 50 miembros, esto hace algo así como 3.250. ¿Y qué resulta? Que te inscribes y al día siguiente ya no existe, ni siquiera para la elección. Hay una anécdota que yo cuento a mis alumnos. Jaime Bailey entrevista a José Barba hace algunos años, cuando aparecía como un supuesto candidato, y le dice: Pepe, ¿y cuántos somos en el partido? Y él le dice: 3, ¿no? Rafael Rey, tú y yo. Y se rieron. Porque era verdad. Y era estrictamente verdad, ¿no? Entonces, y tú dices: oye, pero ¿y los comités que pide la ley? No, te pide para inscribirte. No para inmediatamente que existan, claro. Que existan, ¿no? Y esa es parte de la ley. Pues. Una pregunta bien incómoda al final que me hizo hace rato Philly Butter. ¿Tú crees que debe, bajo la forma que fuera, hacerse algo con esto de Fujimori? O sea, ¿tú estarías de acuerdo con que se le aplique esta ley que propone Vieira o con un indulto a Fujimori? Es un poco complicado. Te digo ¿Te cuesta contestar? Sí me cuesta contestar. Creo que lo que hizo Fujimori y la condena que pesa sobre él es una condena justa. Creo que acá no se trata simplemente de valorar lo que hizo con lo que no hizo, porque si no, imagínate, a lo largo del mundo muchos se habían estado fuera. Ahora, hablar de reconciliación habría que pensarlo. Te digo, yo no tengo una respuesta clara, y porque no la tengo en relación a estas salidas, sigo manteniendo mi idea de que debe cumplir su condena en la cárcel. Yeah. Ni siquiera con la salida pero light de Vieira. Te has quedado petrificado. No, para nada. Para nada. Me parece absolutamente legítimo. Es decir, yo creo que nos falta... Sí, falta... pero sin embargo, yo sí creo que se debe discutir. Es bueno discutir, además. No, porque además hay una cosa tan difícil. No debe ser un tema tabú. Yo me he dado cuenta de, claro, no debe ser un tema tabú, pero además yo creo que es bien difícil usar una expresión. Es mi opinión. O sea, no es la verdad. Sí, sí. Y esa es la tragedia nacional, la cantidad de gente en el Perú que se cree dueña de la verdad. Pero, ahí vamos muertos, ¿no? No, pero entonces el argumento de combatió el terrorismo, nos sacó de tal, no es argumento de mi punto de vista como para que él salga libre. Sí puedo entenderlo como producto de un acuerdo político, que es otra cosa. Pero claro. no bajo los argumentos... Porque además, el otro efecto es este, ¿no? O sea, Fujimori ha sido el mejor presidente, derrotó al terrorismo, Fujimori nos reincorporó a la economía, no es cierto. Sí, pues. Pero de ahí el otro mira para este lado y dice: no, Fujimori concentró el poder, controló los medios de comunicación, corrompió el país, ¿no? Pero digamos... Entonces, y al final terminas, o sea, no terminas teniendo una visión completa y un diagnóstico claro. O sea, ya desde una perspectiva simplemente histórica, ¿no? Sí, pero mi punto de vista no tiene que ver con que fue antidemocrático, etcétera, sino como producto de la condena, habida cuenta de los hechos que se le imputaron, y eso fue ratificado, además, en otro momento por la misma Corte Suprema. Para mí ese es el punto. Tener presidentes condenados y que purguen cárcel no se ve así nada más. Y esto de alguna manera sí da cuenta, digamos, de la vida de una democracia. Muchas gracias a Fernando Soldevilla por estar con nosotros, y vamos a reiterar la insistencia en que todo este debate sobre la reforma electoral sea lo más público posible, que sepamos cada paso, cada propuesta que se hace, porque si yo no cuento esto de los 3 años de Mulder, que a la vez me lo han contado a mí el otro día, simplemente ni nos enteramos. Es decir, que están haciendo una propuesta que en términos reales va a excluir a cualquier nueva forma de organización política de participar en los procesos electorales próximos. Y eso es inaceptable, simplemente. Muchas gracias, Fernando. No, gracias a ti, Nicolás. Vamos a la pausa.